Hola chicos, hoy presentamos progresiones aritméticas. Partamos desde su definición. Una progresión aritmética es una secuencia de números finita o infinita. Finita tiene fin, infinita no tiene fin. Dispuestos en un orden particular y este orden se denomina diferencia. Esta diferencia solo se puede obtener o sumando o restando. Es muy importante esto, ¿no? O solo sumando o restando. No multiplicando, no dividiendo, no obteniendo potencias ni radicales. Bien, vamos a definir los elementos. Aquí tenemos una progresión, una secuencia, y la cual vamos a definir. Todos los elementos los cuales conforman se denominan términos. ¿Sí? Estos se denominan términos. Los términos se van a determinar con la letra U. La U significa términos. El primer término sería U sub 1. El segundo se va a determinar U sub 2, U sub 3, U sub 4 y así sucesivamente hasta un U sub n. ¿De acuerdo? A eso se refiere la nomenclatura de los términos. Ahora, voy a identificar cuál es el orden establecido. Yo voy a determinar lo siguiente. Del 2 al 4. ¿Qué está pasando? Está sumando un 2. Del 4 al 6. De igual manera está sumando un 2. De 6 a 8 también está sumando un 2. Este orden específico, este orden particular, se denomina diferencia. ¿Sí? Podemos decir que la diferencia de esta progresión aritmética ha sido igual a 2. Vamos a identificar el siguiente. Del 10 al 3, ¿qué está pasando? Está restando 7. Del 3 al menos 4, nuevamente se está restando 7. Del 4 al menos 11, nuevamente se está restando 7. Entonces yo puedo determinar que la diferencia en mi segunda secuencia o progresión ha sido menos 7. ¿Sí? Y se cumple aquí. Aquí es muy importante que la diferencia siempre es un término constante. ¿Sí? La diferencia es constante. ¿A qué se refiere con constante? Que siempre se cumple el mismo orden, ¿no? Más 2, más 2, más 2, acá, menos 7, menos 7, menos 7. Vamos con el siguiente. 1, 2, 4 y 8. Vamos a analizar. De 1 al 2 está sumando 1, luego está sumando 2, luego está sumando 4. ¿Qué puedo identificar? Sí, aquí en este caso no es una progresión aritmética porque la diferencia no es constante, ¿no? Es más 1, más 2, más 4. En el caso que yo no lo haya analizado así, yo lo hubiese analizado mediante multiplicación. ¿Qué quiere decir? 1 para que me dé 2, multipliqué por 2. Y luego 2 para que me dé 4, multipliqué por 2. Y también de 4 para que me dé 8, multipliqué por 2. Si me doy cuenta, este orden es constante, pero importante. Una progresión aritmética solo se puede obtener sumando o restando. En este caso está multiplicando. En otras palabras, esto no es una progresión aritmética. Es otra progresión que veremos después, ¿sí? La siguiente. Un medio para que me dé 2 medios. ¿Qué está pasando? En este caso, estamos sumando un medio. De igual manera, 2 medios para que me dé 3 medios. Otra vez estoy sumando un medio. Y otra vez estoy sumando un medio. Esta sí es una progresión aritmética donde su diferencia, que lo vamos a trabajar con la letra D, ha sido un medio. Importante. ¿Cómo hallo yo la diferencia en una progresión aritmética? Entonces vamos a ver ese pequeño apartado. Para hallar la diferencia nosotros vamos a aplicar lo siguiente. La diferencia simplemente va a ser igual el enésimo término menos el término anterior. ¿Sí? No se asusten mucho con esta representación, así que vamos a identificar. Esto es muy sencillo. ¿Cómo hallo yo la diferencia? La diferencia va a ser la siguiente.
Voy a tomar un término, que sería en este caso el 18, y voy a restar el anterior, ¿sí? Sería igual a 18 menos 13. Esto es igual a 5. Esto se cumple para cualquiera de los términos consecutivos. Bien, si yo no quiero tomar el 18, quiero tomar el 13. Le voy a restar el anterior y la diferencia tiene que ser la misma. 13 menos 8 es igual a 5. ¿Qué pude identificar? Que la diferencia ha sido 5. Eso aplicamos en todo, ¿no? Vamos con el siguiente. Voy a tomar un término, en este caso el menos 26, y le voy a restar el anterior. Es igual a menos 26 menos el anterior es menos 18. Entonces la diferencia ha sido igual a menos 26 menos por menos más 18 y la diferencia ha sido igual a menos 8. ¿Sí? Puedo comprobar. Voy a tomar otro término y el anterior. Menos 10 menos 2. La diferencia es igual a menos 10 menos el anterior que es menos 2. La diferencia igual ha sido a menos 10 menos por menos más 2 y la diferencia ha sido igual a menos 8. Nos damos cuenta que la diferencia se cumple, ¿no? Dentro de este tipo de progresiones vamos a trabajar con dos fórmulas. La primera es el enésimo término de una progresión aritmética. ¿A qué se refiere con enésimo término? El enésimo término es un término particular. Esta fórmula nos va a ayudar a hallar un término establecido. Por ejemplo, hallar el término número 200 de una progresión, el término número 1000, ¿de acuerdo? Entonces, U sub n va a ser el término particular. Si me piden hallar el término 20avo, sería U sub 20, el número 100, U sub 100, y así. El primer término, el U sub 1, se refiere al primer término. N al número de términos y D es la diferencia que ya vimos anteriormente. Vamos a trabajar con este pequeño ejemplo. Hallar el onceavo término de la siguiente progresión. En primer lugar, ¿qué nos pide hallar? Un término enésimo, en este caso el término número 11. Esa es nuestra incógnita. Tenemos el primer término, sí. U sub 1 en este caso es igual a 7. Tenemos la diferencia. Sí, está implícita. ¿Cómo hallo la diferencia yo? Establezco la diferencia a que es igual. Tomo un término y le resto el anterior. 11 menos 7 me da igual a 4. Tengo que la diferencia es igual a 4. ¿Qué más nos falta para aplicar esta fórmula? Nos falta n, que es el número de términos. Si nos pide hallar el onceavo término, obviamente el número de términos van a ser 11. Y listo, ya puedo aplicar mi fórmula del enésimo término. ¿Qué me dice? U sub n es igual a U sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, U sub 11 es nuestra incógnita. El primer término es 7 más número de términos. Tenemos que es 11 menos 1 y la diferencia que obtuvimos es 4. Desarrollamos estas pequeñas operaciones. 7 más 11 menos 1, 10 por 4. Opero y el término onceavo me dice que es 7 más 40 y el onceavo término ha sido 47. Por ejemplo, tengo la siguiente progresión aritmética: 2, 7, 12. Me piden hallar la suma de los primeros 120 términos. Si no tengo el término 120, el loop sub 120, cuando no tengo el último término puedo aplicar la primera fórmula. Y cuando aplico la siguiente fórmula, por ejemplo, si tengo el primer término es 7, U sub 1, y el último término es 120, digamos que este es U sub 30, y me piden hallar la suma de los 30 primeros términos, yo aplico esta fórmula cuando no tengo la diferencia, ¿sí? Cuando no tengo la diferencia aplico la segunda fórmula. Por ejemplo, hallar la suma de los primeros 20 términos sabiendo que U sub 1 es 10 y U sub 20 es 200. En otras palabras, tengo el primer término
y el último término. ¿Qué puedo aplicar? La segunda fórmula. La suma de los 20 primeros términos es igual a n entre 2 del primer término u sub 1 más el último término que es u sub 20. La suma de los 20 primeros términos, n significa el número de términos que son 20, entre 2, el primer término es 10 y el término 20 es 200. Sumo la suma de los 20 primeros términos, 20 para 2 es 10, por 210, multiplico y la suma de los 20 primeros términos es 2100. ¿Listo, chicos?